Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos aquí reunidos William Nicolás Arenas, Tania Romero Rojas, William Quintero, Pablo Rodríguez y Natalia Mejía, que es quien les habla. Vamos a hablar de un tema que es preocupante y es la protección de los derechos indígenas. Este derecho se encarga principalmente de la protección étnica, cultural, y demás que nos ofrecen estas comunidades. No olvidemos que fueron ellos los primeros en habitar las tierras. Nos vamos a enfocar en la comunidad indígena Agua, la cual consiguió que se le fueran asignadas unas tierras en 1970 en el departamento del Nariño. Y hay una cosa muy preocupante que pasó con ellos, ya que ellos han sido víctimas del conflicto armado, de desplazamientos formales, la violación de derechos individuales y tras el hecho en sus propias tierras han tenido que irse de ahí porque ingresan empresas para explotar sus recursos naturales. Hay un dilema y es que a estos lugares han acudido profesionales que son el ministro de Ambiente, el ministro de Mina, enviando a las personas encargadas, es decir, personas profesionales en el tema. Y es que cuando se hizo un contrato con Colombia Energy y con Ecopetrol, estas dos entidades negaron la existencia en esos territorios de la comunidad indígena. Es preocupante. Entonces, la Corte Constitucional, mediante oficios, uno dictado en el 2009, alertó para decir que estas comunidades estaban en peligro de extinción. No les pusieron cuidado, por lo que la Corte se vio obligada en el 2011 a reiterar la importancia de cuidar a esta comunidad indígena. Pero vamos a darle la palabra a mi compañero Nicolás Arenas para que nos siga contando esta problemática. Gracias, Natalia. Como lo indicas, recordemos que todos los hechos que hemos narrado hasta el momento responden a la sentencia unificadora 123 del año 2018 expedida por el Alto Tribunal Constitucional. ¿Esto qué implica? Recordemos que las sentencias unificadoras son expedidas con el fin de buscar la garantía en la igualdad material y seguridad social yacentes de situaciones divergentes que necesitan zanjar la posición de los tribunales en aras de garantizar en la administración de justicia los derechos mencionados. Pues bien, en el caso que hemos comentado es necesario recordar la importancia que para la comunidad indígena Agua implica la incursión efectiva del derecho a la consulta previa, con razón de una afectación directa a la comunidad, ya sea de carácter social, económico, cultural o ambiental, como lo ha referido el fáctico de la comunidad accionante. Así pues, es necesario memorar que esta acción constitucional tiene cabida en el marco de la Resolución 0587 del 2 de julio de 1998, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente, quienes establecieron un plan de manejo ambiental para vigilar y seguir las pruebas extensas de producción en los campos Quillacinga, Curiquinga y Piñuña como productores en el área suroriente localizada en el municipio de Puerto Asís del departamento de Putumayo. En estos términos, como bien lo indica Natalia, la comunidad Agua, comunera de la zona de exploración indicada, fue reconocida como parcialidad indígena habitante de aquella ubicación por parte del Ministerio y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, quienes posteriormente revocaron el reconocimiento bajo el precario argumento de que este grupo indígena radicaba a 1 kilómetro del área de trabajo. Pese a lo anterior, la Corte Constitucional había exhortado al Ministerio, a la Autoridad de Licencias y al consorcio contratista para prestar la consulta previa en favor de la comunidad indígena, pues su calidad no debe ser desvirtuada sino con la realización efectiva del derecho de participación. Todo esto sin perjuicio de reseñar que para el 2014 se reformó la autorización ambiental permitiendo su ampliación y de forma indiscutible tomó parte del territorio habitado de la comunidad Agua. Y es que no es para menos la importancia de este fallo, en razón del derecho que tienen los pueblos indígenas de decidir sus propias prioridades en lo que sigue al proceso del desarrollo, en la medida en la que éste afecte sus vidas, sus creencias, instituciones, bienestar espiritual y las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera y que controlan
en lo permitido, su propio desarrollo económico, social y cultural. Esto ya había sido previsto y no es desconocido por la comunidad jurídica en la sentencia de unificación 039 de 1997, cuando la Corte Constitucional indicó que la explotación u exploración de los recursos naturales en los territorios indígenas debe hacerse compatible con la protección que el Estado debe dispensar a la integridad social, cultural, económica de las comunidades indígenas, integridad que configura un derecho fundamental para la comunidad por estar ligada a su subsistencia como grupo humano y como cultura. Con todo esto, y en trasfondo sustancial del fallo en comento, compañeros, ¿qué podemos adicionar para la comprensión integral de la ratio? Pues bien, teniendo en cuenta que pues la sentencia nos habla de la protección de la consulta previa que se le tiene que hacer en debida forma a las comunidades indígenas, la Corte en este presente fallo pues ha dado unas pautas o unos conceptos claros para poder tener en cuenta la consulta previa como un derecho fundamental. Uno de esos casos es la finalidad, teniendo en cuenta que la Corte en su fallo propone que es un esfuerzo genuino por lograr un acuerdo con las comunidades indígenas frente a las medidas que les causan una afectación directa y obtener su consentimiento. En últimas, también pues la Corte Constitucional habla del consentimiento previo, libre e informado. Es por eso que también establece una de las finalidades, que es garantizar los derechos fundamentales y la supervivencia física y cultural de las comunidades étnicas diversas. Así bien, pues se tiene en cuenta que pues, el derecho que tienen los pueblos indígenas a la implementación de una medida legislativa o administrativa, como bien sea el caso, que los afecta de manera intensa y requiere su conocimiento previo, libre e informado, las autoridades pues tendrán que hacer el debido trámite y proceso pues para llegar a un consenso con estas comunidades indígenas. En síntesis, podemos determinar que el mecanismo de consulta previa se constituye en un derecho fundamental, pues para la Corte Constitucional, la explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas debe hacerse compatible con la protección que el Estado debe dispensar a la integridad social, cultural y económica de las comunidades indígenas, integridad que configura un derecho fundamental para la comunidad por estar ligada a su subsistencia como grupo humano y como cultura. Para asegurar dicha subsistencia, se ha previsto, cuando se trate de realizar la explotación de recursos naturales en territorios indígenas, la participación de la comunidad en las decisiones que se adopten para autorizar dicha explotación. De tal suerte, el derecho fundamental de la comunidad a preservar la integridad se garantiza y efectiviza a través del ejercicio de otro derecho que también tiene el carácter de fundamental, como es el derecho de participación de la comunidad en la adopción de las referidas decisiones. La participación de las comunidades indígenas en las decisiones que pueden afectarlas en relación con la explotación de los recursos naturales ofrece como particularidad el hecho de que la referida participación a través del mecanismo de la consulta adquiere connotación de derecho fundamental, pues se erige en un instrumento que es básico para preservar la integridad étnica, social, económica y cultural de las comunidades de indígenas y para asegurar por ende su subsistencia como grupo social. Esto quedó desarrollado en otra sentencia SU 039 de 1997 proferida por la Corte Constitucional. Asimismo, haciendo una pequeña mención a la justicia transicional, nos encontramos con que el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera cita este derecho y este mecanismo de participación en el artículo 2.14.7.5 en sus numerales 1, 2 y 3, determinando así la importancia y la relevancia que tiene la consulta a los pueblos indígenas para la explotación de sus territorios. La JEP, entonces, a través de la Comisión Étnica, creó esta instancia permanente para encargarse de promover la efectiva implementación del enfoque étnico-racial en el componente de justicia
del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Así las cosas, pues a la fecha han sacado alrededor de 63 pronunciamientos sobre el tema la JEP. Gracias compañeros, este fue nuestro podcast sobre protección de los derechos indígenas. Les dejo una reflexión del líder indígena americano llamado Chiref Joseph. La tierra es la madre de todas las personas y todas las personas deberían tener iguales derechos sobre ella. Gracias y espero vernos en una próxima ocasión.